Un saludo para ti, Jonás, y para mi amor querido Deudeli. Hola, mi amor. ¿Cómo está mi vida? Feliz año. ¿Cómo está? Tarde, pero seguro. Con gusto estar nuevamente en su programa para meterle lupa a todo lo que haya que meterle y escudriñar la verdad de la información. Hay un tema que se ha generado en el ambiente por la resolución número 008610 del Ministerio de la Defensa, publicada en Gaceta del 27 de enero, donde establece el uso de fuerza potencialmente mortal, bien con armas de fuego u otra arma potencialmente mortal, como último recurso para controlar manifestaciones y desórdenes. Ha habido mucha matriz de opinión a nivel nacional, de mucha vocería, porque si el artículo 68 de la Constitución prohíbe el uso de armas en manifestaciones, porque el gobierno a través del Ministerio de la Defensa aprobó este uso de las armas mortales en las manifestaciones. Diputados, ¿no están violando la Constitución? ¿Qué nos dice? Bueno, en primer lugar, quiero decirte que nosotros respaldamos desde la Asamblea Nacional, los diputados y diputadas, esa resolución 8610 que hizo el Ministerio de la Defensa, una resolución que cuando uno la lee se da cuenta que primero responde a las instrucciones que ha dado las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ha tenido una especial atención a este tema a nivel mundial de las manifestaciones, porque ellos han estudiado en estos últimos 10 años un incremento de manifestaciones públicas en todo el planeta. Y en el año, hace una década exactamente, en el año 2005 se realizó un gran congreso promovido por las Naciones Unidas, por Amnistía Internacional, promovido también igualmente por la Cruz Roja Internacional. Se realizó en Cuba ese congreso y precisamente Venezuela, como miembro de las Naciones Unidas, participó. Venezuela tiene una constitución absolutamente apegada a los derechos humanos. Inclusive, como tú lo has dicho, hay un artículo que especifica el tema del uso de armas que está prohibido por parte de funcionarios en todas las manifestaciones. Eso se mantiene. Producto de ese gran encuentro mundial, Venezuela, apegada a ese nivel de conciencia que tienen las Naciones Unidas, en el año 2010, escúchame bien, 2010, 5 años después, producto de los estudios, sacó una resolución donde casi lo que está escrito allí, lo que leímos está. Es decir, esa categoría que aparece en la violencia mortal es una categoría universal, utilizada por las Naciones Unidas, utilizada por la Cruz Roja Internacional, porque es cierto, se ha dado casos de producto de estas manifestaciones que hemos visto en otros lugares del planeta, donde hay manifestantes o hay gente infiltrada en las manifestaciones, donde hay gente que provoca pues el uso despiadado, perverso de armas de fuego contra los manifestantes o contra las mismas autoridades. Y bueno, se ha querido pues abordar este tema con mucho apremio. Pero escucha, entonces no hay el que esté hablando de esta situación sin conocer el tema. De verdad que yo los invito, y por supuesto a ustedes que son gente tan acuciosa, a leerse todos los antecedentes que hay sobre esto, inclusive en derecho comparado. El Ministerio de la Defensa, para sacar esta resolución, estuvo apoyado en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Fiscalía General de la República, en la Defensoría de los Derechos del Pueblo. Es decir, que por esa definición, escúchame, esa es una simple, definición que aparece allí, que, como te digo, es tomada de los especialistas que en esta materia, y está colocada allí. Claro, eso se agarró con pinza. Violencia mortal, que vamos a matar a la gente, no. Que van a matar a la gente en las marchas, pero William. No es hay muchos casos. El caso es que se puede presentar, como de hecho se ha presentado en el caso venezolano, esta gente terrible de lo que son el fascismo y lo que es el terrorismo, utilizó francotiradores. Nosotros lo vivimos en las guarimbas del año pasado, francotiradores, y mataron personas, y mataron funcionarios. Inclusive, no voy a decir nada más que murieron chavistas, no, por supuesto que una población, murieron inclusive personas que no son chavistas, que estaban en las manifestaciones. Ya nosotros tenemos antecedentes desde 2002, en aquella famosa marcha aquí en Caracas, el uso de francotiradores.
Entonces, sobre ese tema es que aborda esa categoría, que te repito que es universal. Ya en el 2010 nosotros sacamos una resolución igual. Entonces yo lo que te invito a que busquen la resolución del 2010, que busquen las propuestas que está haciendo. Pero William, de acuerdo a lo que está señalando, indicas que esta resolución responde a una recomendación de las Naciones Unidas e incluso menciona a la Cruz Roja. Es decir, que esta resolución es aprobada bajo recomendación de estos organismos internacionales. Por supuesto, porque ¿qué es lo que ocurre? Porque es una realidad. Eso es una realidad y aquí lo vivimos. Aquí está, yo no voy a acusar toda la oposición porque sería irresponsable, pero aquí hay sectores fascistas que utilizan francotiradores y lo utilizaron ahora en la guarimba. Que inclusive hay gente en la oposición que no está de acuerdo con esa visión de violencia, pero aquí lo vivimos, hubo muertos. Hubo gente, inclusive, hubo un general, imagínate tú, que apareció con un arma, bueno, que él va a tumbar gobierno, un general retirado. Todos lo vimos, le dieron toda una cobertura internacional. Eso no es conveniente para una sociedad que quiere centrarse en unas relaciones civilizadas de la humanidad, donde las manifestaciones deben ser acordes. ¿Cómo es eso de que van a poner una guaya de una calle a otra, un poste a otro poste, para que el que venga por ahí un motorizado se degolle? Es decir, ese tipo de cosas terroristas es lo que le preocupa a las Naciones Unidas. Nosotros estamos en sintonía con eso. Por eso es que hay que leer la resolución de Eudelis, no como hizo esta diputado Solórzano, ¿verdad? Que a mí yo la respeto mucho primero como mujer, pero que se ve que sus motivaciones fueron más politiqueras que cualquier otra cuestión para generar un ruido innecesario en la sociedad venezolana. Y te voy a decir una cosa, la Fuerza Armada es una institución apegada a los principios de lo que es la defensa de cualquier ciudadano que tiene derecho a manifestar. Nosotros somos un país democrático, nosotros hacemos manifestación de todo tipo, colores y tamaños. Lo que no estamos de acuerdo es que hay que controlar el tema de las armas. Y Margarita, nosotros vivimos eso. Estaban unos manifestantes, llegó un señor molesto y sacó un revólver y le dio unos tiros a otro. Eso hay que normarlo. Contra eso hay que luchar desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de las investigaciones. Entonces, la Fuerza Armada como un ente que participa, cooperante en esa realidad, bueno, tiene que normar esas situaciones. No se puede permitir que nadie vaya armado a una manifestación o que ocurra lo que ocurrió en Margarita. Es decir, que esos no son casos aislados, no estamos legislando, normando, haciendo resoluciones sobre cosas irreales, cosas que ocurren. Bueno, y eso es cierto. ¿Eso qué fue, pues? Eso que ocurrió en Margarita, ¿qué fue? Cuando un tipo sacó un revólver y le cayó a tiro a un muchacho de la oposición. Entonces, nosotros, yo me recuerdo en un programa de televisión que yo dije, que lamentaba, aunque fuera un muchacho de la oposición, porque no podemos seguir en esa situación. Bueno, y eso hay que regularlo. ¿Y quién más? Para que sean los organismos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada como cooperante, normar sobre estas realidades. No tiene nada que ver, escúchame bien, de Eudelis y Jonás, no tiene que ver que es que las Fuerzas Armadas ahora van a sacar pistolas y fusiles para... No, nada de eso. Si cuando uno lee la resolución, uno se da cuenta que se ha sido cuidadoso. Se utilizó esta categoría en las definiciones. Cuando vayan a leer la resolución, busquen con calma William, y dice definiciones. William, préstame atención. William, préstame atención. Vamos a identificarte. Vamos a identificarte porque con gusto. Está haciendo una serie de exposiciones. Y es necesario que la gente sepa quién está hablando. William Fariñas, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Nueva Esparta y presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. La oposición ha hablado que este es un decreto de guerra o muerte. Ya vas a responder. ¿Por qué, si la Asamblea Nacional es la casa de las leyes del país, por qué no surgió eso desde la Asamblea Nacional? Correcto. Es una resolución del uso de normas de procedimientos operativos que no nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las leyes junto a nuestro pueblo, bueno, las leyes de la República. Y hay una escala, pues, todo lo que le corresponde a la reglamentación de las leyes le corresponde al Ejecutivo Nacional o a la dependencia que esa ley tenga inherencia. Y por supuesto hay otro nivel, ya que es el nivel operativo de la participación de las normas directas, para que los funcionarios en cualquier ámbito de lo que esté al campo de la ley, bueno, le corresponde a los ministerios hacer resoluciones. Entonces, es absolutamente legal que el Ministerio de la Defensa, quiero decirte que el Ministerio de la Defensa fue mucho más allá de eso. Como sabía la complejidad de este tema, bueno, se conformó un equipo nacional
donde hubo representantes del Tribunal Supremo, de los poderes públicos, la Fiscalía, la Defensoría de los Derechos del Pueblo, se invitaron a especialistas en este tema, y se fue sumamente cuidadoso. Indudablemente, allí hay una serie de definiciones. Todo es, inclusive se habla que es un decreto, no es ningún decreto, es una resolución, y hay una definición que ustedes pueden buscarla allí, exactamente, no sé cuál es el artículo, creo que es el artículo 22, donde aparece en el numeral 7, violencia mortal. Es una definición, una categoría definida, repito, por las Naciones Unidas. Es una categoría que está en el ámbito de lo que es todo el avance que ha mantenido la humanidad para el control de las manifestaciones. Mira, en Estados Unidos, escúchame bien, cuando hay una manifestación, escúchame bien esto para que sepa quien está escuchando allí, en Estados Unidos, cuando hay una manifestación, sea de la oposición, sea de lo que sea, montan un equipo SWAT, con gente que está ya autorizada por el Estado, en Estados Unidos, con francotiradores, hasta chequeando si hay presencia de alguna arma en la manifestación, y se lo van a tirar al pico, lo van a liquidar, discúlpame que lo diga así directamente. En Estados Unidos no andan con cuentos, en Francia y en cualquier otro lugar. Nosotros no tenemos experiencia en eso, porque este es un pueblo pacífico. Es ahora que este sector fascista de la oposición está poniendo francotiradores, bueno, y ha habido muertos. Hubo una muchacha que murió de la oposición en Valencia, hubo 8 oficiales que murieron, un capitán, un mayor, unos sargentos, unos soldados, hubo ciudadanos que murieron en esto. Entonces, ¿te refieres a la protesta de febrero para ubicar a las personas que están en sintonía? ¿A eso es que te refieres? Del año pasado. Entonces nosotros tenemos, ¿por qué ha puesto el grito al cielo o algunos sectores de la oposición? Bueno, debe ser por algo, honestamente. Ahora, yo sí creo que nosotros tenemos que normar, regular y exigirle a cualquier ciudadano que esté en una manifestación, evitar el uso de cualquier tipo de arma para amedrentar a los ciudadanos. Ahora, nosotros, es la fuerza pública. Las fuerzas públicas tienen total protección de usar armas de fuego, y eso se va a cumplir al pie de la letra. Ahora voy a la otra pregunta. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, formuló unas declaraciones y habló del uso progresivo y diferenciado de la fuerza para contener de una manera disuasiva una manifestación que pueda tornarse violenta, y en base a ello y a los ataques es que van a emplear la fuerza y van a aplicar esta resolución. ¿Bajo qué criterios? En base a esta declaración se va a aplicar esta fuerza. Damos mucho el caso de la muchacha que fue la otra funcionaria de la Guardia Nacional que le cayó a cascazo en medio de la calle durante las manifestaciones. Eso es uso de fuerza bruta. Y si a eso le sumamos este decreto en la mano, ¿qué se puede esperar? Bueno, entonces fíjate una cosa. En primer lugar, tenemos que diferenciar una cosa. Cualquier funcionario que, haciendo uso indebido de su condición de fuerza pública, atropelle a cualquier ciudadano, va a ser sancionado por las leyes. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo como nación para que eso se dé. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene absoluta conciencia de eso. Son hombres y mujeres profesionales formados y necesitaban una normativa para actuar en consecuencia. Y lo que está diciendo el defensor es cierto. Si un hombre, hay una manifestación y hay un tipo, no vamos a decir que es opositor, que es esto, pero es un terrorista. Los terroristas no responden a ninguna idea política. Son contratados, son mercenarios. Acaba de ocurrir en Francia una cuestión terrible. Unos tipos con unos fusiles y mataron a unos periodistas. Entonces, hay que luchar contra eso. No se le puede a un tipo que tiene un arma con francotirador, no se le puede decir con un megáfono, suelta el fusil, suelta el arma, o se le va a dar caramelo. No. Habrá que actuar en consecuencia. ¿Cómo se va a neutralizar a esa persona? Los terroristas, como está señalando, vienen solamente del lado de la oposición, porque está señalando los francotiradores. De parte del gobierno, entonces no hay terroristas. Escúchame bien, yo no voy a meter la mano por nadie aquí, pero lo que sí. Pero lo que van a aplicar el decreto es el gobierno, William. Yo voy a abogar por la ley y por la civilización humana y por una sociedad pacífica. Y yo, desde el punto de vista del diputado, no voy a tolerar que nadie, así sea funcionario, así sea terrorista, así sea lo que sea, vaya en violencia contra cualquier manifestación o contra cualquier ciudadano. Pero eso sí, si hay un funcionario que de alguna manera utiliza indebidamente y rompiendo las normas y su responsabilidad y utiliza armas contra una ciudadanía, va a ser castigado por la ley.
en iguales condiciones. Si hay algún, una persona terrorista, que en base a cuestión de definición política de la que sea de derecha, sea de izquierda, y ataque a una población desde un edificio, desde algún lugar, o saque armas, se debe aplicarle todo el peso de la ley. El mundo tiene que marchar hacia una civilización de respeto, de armonía, donde cada quien pueda manifestar sus cosas. Eso de estar trancando una calle, de quema caucho y cerrar la broma y no deja que la gente salga de su urbanización y que los niños no vayan a la escuela, o van y tumban y queman una escuela, queman un CDI, queman un mercado. ¿Qué es eso? Eso es terrorismo, chica. Entonces nosotros tenemos que ir normando esa situación, tenemos que construir. Entonces ya basta de este salvajismo, y hacia allá marcha la sociedad venezolana. Nosotros estamos apegados a los postulados de las Naciones Unidas, nosotros estamos apegados a los derechos humanos, nosotros somos, y en el caso del gobierno bolivariano, es profundamente humanista y respetuoso de la vida. Fíjate lo que pasó ahora el 27 de febrero de 1989. ¿Qué pasó? Sacaron a las Fuerzas Armadas. Yo era oficial, era mayor. Menos mal que está citando eso, porque hay quienes dicen que esta resolución fue un trapo rojo en vista de la crisis que se debate en este momento, y aparte hay quienes también señalan que estamos a la puerta de un estallido social, porque no en vista de la crisis económica y la escasez que expresa en muchas partes del país. Y por eso, en medio de esta posible estallido social, es que el gobierno lanza esta resolución para como que palmar los ánimos y apaciguar la cuestión en dado caso un intento de estallido. Bueno, con la lupa como ustedes son tan acuciosos. No tiene nada que ver con esas cosas, es una resolución que se venía trabajando desde hace muchos meses, como te digo. Venezuela participó hace una década en esa cuestión. Hay una resolución igualita, escúchamela. Escúchame esa resolución que te la voy a mandar. Dígamela, pues, dígamela, y me la vas a pasar por correo. El Ministerio de Interior y Justicia, idéntica, que norma los procedimientos y uso de cualquier cuestión para manifestaciones públicas por los funcionarios policiales, etcétera. Y la Fuerza Armada, como no tenía una norma para eso, lo hizo en un trabajo de hace meses. No tiene nada que ver con eso. Para empezar, escúchame bien, este pueblo venezolano es un pueblo consciente, sabe lo que significa esa cuestión. Quienes están generando desorden en las colas de esta guerra del abastecimiento y del acaparamiento, bueno, son gente que quiere generar un perturbar, pero nuestro pueblo es un pueblo maduro, no va a caer en esas circunstancias. O por otro lado, el gobierno no va a tomar ninguna medida ni paquetazo. Esa es la concesión liberal de la economía. Nosotros vamos a apoyar al pueblo venezolano en todas sus peticiones, y estamos abordando seriamente este tema de la guerra económica. Y aquellos inescrupulosos, porque no puedo hablar de empresarios, yo respeto a los empresarios venezolanos, porque se me consta, y tengo familiares y amigos, así como los tengo ustedes, que son unos periodistas, amigos míos, a quien tanto aprecio y defiendo. Yo también tengo amigos empresarios, que sé que son gente seria, trabajadora, que no se tienen que meter nada, pero hay un poco de inescrupulosos, que esconden los alimentos, que quieren contrabandear, que quieren aumentar los precios, bueno, que subyugan al pueblo. El pueblo venezolano no va a caer en ningún tipo de caracazo, ni nada por el estilo. La Fuerza Armada tiene otra conciencia. Nosotros vivimos eso. Nosotros somos contemporáneos de esos procesos. En 1989, yo era oficial activo de la Fuerza Armada y me dio dolor ver cómo más de 3.000 venezolanos murieron en una jornada de 3 días por el uso de las armas. Era otra Fuerza Armada, esto es una Fuerza Armada patriota, bolivariana, con sentido ético, con respeto. ¿Y esa resolución no le da también un ingrediente político a la Fuerza Armada para tenerla en la mano contra manifestantes de oposición? Te pregunto. Escúchame, son normas internacionales. Mira lo que hice yo para poder darte estas opiniones. Mandé a mi equipo a investigar, y por derecho comparado, búsqueme, le dije a sí mismo, lo que dijo las Naciones Unidas, lo que dice la Cruz Roja, cómo es la ley, cómo son las leyes y normas en Estados Unidos. Estados Unidos son severísimos, allá no andan con cuentos para matar quien sea. En Francia ni se diga, en Inglaterra. Nosotros somos un país pacífico que quiere resolver. La Fuerza Armada tiene otra cuestión, otra visión del mundo y un apego profundamente humanista. Entonces, para yo darte esta idea, igualita como te dije, esta es una resolución que ya se venía trabajando de hacía meses, incluyendo, ya hay una resolución en el mismo tenor para los funcionarios policiales desde el 2010.
Estamos en el 2015, 5 años después. Pero imagínate, si hay una resolución para funcionarios policiales, y no me quiero diluir el tema hacia allá, porque hay unas interacciones, entonces Freddy Bernal anuncia el día domingo en el programa de Carlos Crowe, que bueno, que la policía está minada, con sicarios, con cualquier cantidad de delitos, y por eso es que está la depuración. Imagínate si hay tenía una resolución parecida a los cuerpos policiales. Bueno, pues, ¿en manos de quién entonces? No es que hay que generalizar, no vamos a generalizar. Este es un Estado poderoso que va a aplicar todas las leyes a quien no la cumpla. William, ya tengo que darte unas interacciones. Dicen por acá, William Fariña, los muertos del 4 de febrero. Gustavo Guerra, aquí Juan Cardona dice, pregúntale a Fariña que le haga una autocrítica al gobierno. Y allí me voy a empatar con ese Twitter, porque volvió a aparecer el ministro de Planificación, Giordani. Y entre las cosas que dijo, bueno, que el gobierno prácticamente estaba caduco y que la palabra revolución y que se iba a borrar del diccionario. Sí, también señaló, y hoy es titular en el Caribazo, que Venezuela está a punto de ser el hazmerreír de América Latina, lo dijo Jorge Giordani. Un minuto para que cierre, rapidito. Bueno, yo respeto al profesor Jorge Giordani, a quien aprecio mucho, y de verdad no comparto sus ideas. Lamento que él dilucide esto, que debe ser en el ámbito propiamente del partido, estas cosas. Yo siento de que la disciplina no es un apego irrestricto a normas, la disciplina tiene que ver con principios, con valores, y de verdad que no comparto esa idea del profesor Giordani. Comenzaste efusivo y terminaste bajito. Por respeto y por cariño y por afecto, porque yo creo que es lo que tiene que prevalecer. Y lo digo nuevamente en tu programa, como siempre lo he dicho, más allá de cualquier diferencia. Como todo el mundo lo sabe, Deudel y Jonás y yo somos amigos, discutimos abiertamente, y más allá de acalorar cualquier conversación, el amor y el afecto está por encima de cualquier cosa. Claro, es que eso tiene que prevalecer y sentarse a ver la diferencia. Tú tienes tus posiciones y nosotros también la tenemos, que la vivimos a diario. William, agradecemos la entrevista, de verdad. Amigo, un enorme abrazo. Un abrazo, William.